Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en este capítulo 7. Aquí encontramos el pecado de Acán y nosotros hemos reflexionado en los cursos anteriores, ustedes pueden ver nuestros cursos bíblicos sobre el hecho ya del castigo, ¿verdad? Del culpable. Nosotros decíamos que hay así algunas cositas un poco extrañas, como siempre, pero esto dentro de una narración, ciertamente que estas narraciones son narraciones fabuladas, es decir, estas narraciones tienen más bien un sentido pedagógico. Esto tanto en el Antiguo Testamento era para el judaísmo, pero recuerden que el cristianismo viene directamente del judaísmo, es decir, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, María, nuestra madre, era judía, en fin. El judaísmo que reflexiona y que después ciertamente los cristianos no es que traen una nueva religión. Los cristianos lo que hacen es encontrar en la persona de Jesús nada más y nada menos que el cumplimiento de lo que ellos siempre estaban anhelando y estaban esperando, que era la llegada del Mesías. Pero ciertamente que cambia toda la mentalidad, cambia todo el chip. Y esta es la gran revelación de Dios. Yo no vine con las espadas, yo no vine entonces a hacer guerra, yo no vine, ¿verdad?, a pelear aquí, a hacer no sé qué cosa, una conquista armada, sino que yo vine a traer paz. Entonces esto les cambia toda la mentalidad. El Mesías que viene en vez de cabalgando sobre un caballo árabe, por decir así, de guerra, sin embargo viene sobre un burrito, sobre un asno, va entrando, ¿verdad?, a Jerusalén, a ese Jesús que se le aclama como el Mesías, pero sin embargo este Mesías que después
según las expectativas de Israel, que tiene que venir a liberar al pueblo. Sin embargo, en el primero ahí va y le matan ese Viernes Santo, y lo matan como un bandido, lo matan crucificándolo, y así sucesivamente. Pero después viene, y ahí está la fuerza, que los cristianos comienzan a predicar y a entender todo lo que vivieron con Jesús: la resurrección. La resurrección es entonces la fuerza, es la bomba atómica. Como entonces los cristianos comienzan y entienden lo que había sucedido con la persona de Jesús. Bueno, eso ya mirando un poco hacia el Nuevo Testamento, pero toda la base está aquí, en el Antiguo Testamento. Nosotros estábamos hablando de Acán y decíamos que la explicación de lo que encontramos con esto del castigo que se le hace a Acán, primero aparecía solamente él, y por eso decíamos que hay algunas cosas anómalas. Hemos leído en los cursos anteriores lo que encontramos en el libro del Deuteronomio, lo que encontramos en el libro de los Números, cómo se tendrían que hacer estos castigos, ¿verdad? Normalmente era al culpable, a no ser que dice que hay un culpable, pero a Pablo me están embotado y no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces Dios dice, se enoja, y se enoja ya contra toda la ciudad. E incluso después Dios ya manda y dice, ustedes tienen que eliminar, tienen que mandar al exterminio a toda esa ciudad. Todos sus objetos van a llevar a la plaza, van a incendiar esa ciudad. Bastante dura la situación, ¿verdad? ¿Por qué será ese lenguaje? Ese es un lenguaje, una forma de decir, ¿verdad? Esto no es admisible, eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué llegan a tanto ellos? ¿Y por qué llegan a decir estas cosas inadmisibles para nosotros, para nuestro oído, hoy, así hablando y escuchando? Y porque justamente ante esa experiencia que ellos tuvieron, que fue una experiencia desastrosa, negativa, ellos dicen, si queremos exterminar el mal, tenemos que orar de esta manera. Incluso terminaban, ¿verdad?, estas perícopas diciendo, de esta manera extirparás de la tierra de Israel todo mal. Imagínense. Entonces, es luego como leitmotiv, idea central que se repite continuamente con esta escuela que reflexiona. Esta es una escuela que nosotros le llamamos así, escuela deuteronomista. Vamos a ver un poco algo que resulta un poco extraño aquí en lo que estamos estudiando del capítulo 7 y este castigo de Acán. El segundo añadido que se hace, que no está en otras versiones, sobre todo en la versión de los 70, por ejemplo, de la Biblia del Antiguo Testamento, sobre los objetos robados. Los objetos robados, ¿verdad? Ahí te dice, ¿verdad?, qué es lo que ellos habían encontrado. Dice, yo vi, dice, 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesa 50 ciclos. Me gustaba y los guardé, dice. Bueno, después un hermoso manto de Senaar también. Entonces, ya va y te va a imaginar. Parecería Viroreí, ¿verdad? Parecería Viroreí, o sea, por estos tres objetos, el manto, el lingote de oro, y aquí entonces también es 200 ciclos de plata, 200 ciclos de plata. Entonces él lo guarda todo. Entonces, esa es la causa, objetos robados. ¿Por qué no pasan al menos el oro y la plata al tesoro del Señor, como se mandó en el 6:19? O sea, ¿qué les costaba decir, verdad? Vamos a mirar un poco en el 6:19. Justamente dice, todo el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Eso nos decía en el capítulo 6. Ciertamente que esto ya dijimos que son elementos agregados posteriormente, por eso se llaman elementos anacrónicos, es decir, que están fuera del tiempo. Porque primero no existe todavía, nosotros estamos entrando a la tierra prometida, no hay todavía templo. El templo vamos a tener después de 200, 300 años más adelante, ¿verdad? Todavía estamos comenzando, todavía ni la tierra no conquistamos. Y sin embargo, aquí ya te está hablando, ¿verdad?, que tiene que ser dejado y llevado al templo. Bueno, y entonces aquí nos preguntaríamos, ¿y por qué entonces, ya que en el 6:19 apareció y dice que el oro, la plata, el bronce, etcétera, tendrían que ser llevados al templo, al tesoro del Señor?
Entonces, la única explicación ante esta situación es que lo consagrado al Señor, que ha contaminado a Acán y a todo lo suyo, ha quedado a su vez contaminado por el pecado de Acán. O sea, esa sería la razón, porque este ya ha quedado de nuevo contaminado por el mismo pecado de Acán, o sea, doblemente contaminado. La solemne procesión de todo el pueblo se encamina a la llanura de Acor, por lo que dice Josué 15:7, no estaría muy lejos de Debir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Sally Exworthy, embajadora británica ante la Santa Sede, concluye actualmente su misión tras 5 años en Roma. Si algo le ha impresionado de la Iglesia, ha sido el trabajo callado y silencioso de muchas mujeres. Me ha impresionado especialmente la labor de las mujeres religiosas. Antes de llegar a Roma no conocía a ninguna religiosa, así que en mi primera Jornada Internacional de la Mujer me entrevisté con líderes religiosas británicas, probablemente todas las religiosas británicas de Roma, y pude escuchar sus historias. Era algo increíble, historias de servicio en lugares hostiles, en condiciones cambiantes y de abandono. Hablé sobre las motivaciones de su entrega, por qué decidieron hacerse religiosas y qué suponía la vida religiosa para ellas. Me dejó realmente conmovida. La lucha contra la trata de personas, el empeño por el respeto del medio ambiente o el diálogo interreligioso son causas en las que el Reino Unido y la Santa Sede han trabajado codo con codo. Creo que el Papa Francisco ha acertado al decir que las creencias religiosas no son algo privado y personal, sino que deberían afectar a tu comportamiento en toda tu vida. La etapa de esta embajadora británica tuvo un momento culminante en la Plaza de San Pedro con un santo inglés de alcance universal. El momento más importante de mi estancia aquí fue la canonización de John Henry Newman. Fue algo que ni pensaba que pudiera ocurrir. En su retorno a Inglaterra, las imágenes de esa jornada quedarán para toda la vida en la memoria de la embajadora Exworthy. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos
y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Monseñor, otra cosa muy importante que le comento es que Ñande Yarañe actualmente está a través de la televisión, de la radio. Estamos haciendo un esfuerzo de evangelización. Como usted trabajó mucho tiempo, ya escuchamos recién Radio Cáritas, también la televisión, también la revista, todo esto. ¿Qué nos diría a nosotros, sobre todo hoy sobre todo el mundo, que es bastante a través de las redes, ¿verdad? Estamos también. ¿Qué significa esto para la iglesia y qué le diría? Porque hay mucha gente que está entrando poco a poco y se adhiere, ¿verdad?, a Ñande Yarañe. Los medios de comunicación o la comunicación social, más globalmente, son un instrumento fundamental en la tarea evangelizadora. Pero atención, evangelizar no es solamente pronunciar palabras, Evangelizar no consiste en decir, hermano, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo, o leer la palabra de Dios. Evangelizar consiste en asimilar el Evangelio, comerlo, yo soy tu Evangelio, Señor, transformarse en un Evangelio vivo, yo soy tu palabra viviente, de manera que la gente pueda leer tu claro mensaje de amor en mí. Entonces, asimilar el Evangelio para poder trasladarlo y llevarlo allí donde me toca estar, en la familia, en el barrio, en la universidad, en la empresa, en la economía, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la comunicación, en los sindicatos, en los partidos políticos, meter el Evangelio a través del testimonio personal y comunitario por todas las rendijas de la sociedad, de manera que la sociedad se transforme y en ella reinen ciertos valores que caracterizan el reino de Dios, que son la paz, la justicia, la libertad, la vida, la verdad, el amor. Entonces nosotros, por ejemplo, en Marruecos no evangelizamos anunciando explícitamente a Jesucristo, pero evangelizamos con nuestro testimonio. Y el arzobispo nos decía, mi predecesor, recuérdense que ustedes son el único evangelio que los musulmanes van a leer. Aquí lo que ocurre es que como mayoritariamente el pueblo paraguayo es católico, pues se necesita cuidar la formación de ese pueblo y eso es también evangelización. Y ustedes están haciendo una tarea no de primera evangelización, sino de profundización y purificación de esa primera evangelización. Y está muy bien lo que ustedes hacen aquí. Nosotros no lo podemos hacer eso en Marruecos, pero no es que por eso no podemos evangelizar. Si pensásemos así, diríamos que un mudo no puede evangelizar. Y sin embargo, un mudo puede ser el mejor evangelizador del mundo a través de su testimonio. Se trata de construir el reino de Dios. Y eso se hace no contra nadie, sino con todo el mundo, uniéndonos nosotros con los musulmanes. Unidos intentamos construir ese reino de Dios que he descrito antes. Los musulmanes no le llaman reino de Dios porque no forma parte de su vocabulario eso, pero es el mundo que Dios quiere. Construir un mundo según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios. Y eso se puede hacer con los ateos, con los protestantes, con los musulmanes, con los budistas, con todos. Y eso es evangelizar, llevar el mensaje del evangelio a todos los rincones, meterlo por todas las rendijas, transformar la cultura, transformar la civilización, transformar la sociedad de manera que responda al proyecto de Dios.
ustedes lo hacen de esta manera, que es muy apropiada y muy conveniente para Paraguay. Si estuvieran en Marruecos, tendrían que tener la creatividad de hacerlo de otra manera. Seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, tan bueno, que es el libro de Josué, sobre la forma, ¿verdad?, como Josué aquí nos está presentando este libro, la teología, con respecto al exterminio, con respecto al anatema. Esto entonces era fruto y consecuencia, decíamos en los cursos anteriores, porque ellos también están en el exilio, ellos piensan y dicen, ¿por qué nosotros estamos aquí? Y estamos aquí porque nosotros fuimos infieles con el Señor. Que venían de Yaran, de Yepo y venían de Yaro, Yeruel, venían de Haipajabe, Mamiba, Mopa o Opa, venían de Kobe, en síntesis, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos hablando de esta solemne procesión que ellos hacen hacia la llanura de Acor. Por lo que en Josué 15:7, vamos a ver un poco más adelante, Josué 15:7 nos dice lo siguiente. Dice, después ascendía del valle de Acor a Debir y daba vueltas hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, al sur del torrente. La frontera pasaba inmediatamente junto a las aguas del En Shemesh. Llegaba a En Rogel y volvía a subir, viniendo desde el sur por el valle de Ben Jimón hasta el flanco sur del Jebuseo, es decir, hasta Jerusalén. Bueno, esto es interesante. Esta es la tribu de Judá entonces. Aquí entonces, cuando estoy leyendo estos nombres, entonces me hace acordar, como yo estuve 10 años por ahí, Adumín, por ejemplo. Interesante, ahora ahí hay toda una ciudad maravillosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquellos que estaban en Gaza en tiempo de Sharon, sobre todo cuando era el primer ministro? Entonces les hizo volver a todos. $300,000 a cada uno le pagaba para salir. Tenemos que dejar que se queden ahí entonces los palestinos, ¿verdad? En la franja de Gaza. Muchos, casi la gran mayoría volvieron, ¿verdad? Y los que no querían salir, incluso después a la fuerza, nos invité yo. Pero a los primeros voluntarios, $300,000. Y justamente fueron todos ahí cerca de Jerusalén, no está muy lejos. Un lugar maravilloso en la altura y ahí comienza ya todo el desierto de Judá. Entonces ese es Adumín. Adom quiere decir rojo. Entonces porque viste, la tierra es un poco así medio roja, ¿verdad? Pero del desierto, atención. Una tierra roja, medio naranja ya eso peñande. Entonces, Adumín. Bueno, y así entonces va poniendo el Bet Ha-Arabá hasta la piedra de Boján, o Rubenita, bueno, eso más al sur ya. Después ascendía al valle de Acor de Bir. Aquí es donde nosotros estamos mirando un poco porque entonces dice que los llevó hasta el valle de Acor de Bir y daba vuelta hacia el Gilgal, es decir, va de nuevo hacia la parte de Jericó, que está frente a la subida de Adumín, al sur del torrente, y bueno, y así va. Entonces, interesante, ¿verdad? Pero aquí dice, no estaría muy lejos este valle de Debir, pero se desconoce la localización, se desconoce esta localización de Debir. Parece ser más natural un sitio cercano a Jericó. Pero es toda esa región, ¿verdad? Esa región, entonces, Jericó. Como propone algunos de los, Eusebio, por ejemplo, este es un santo, ¿verdad? Eusebio. Esta localización haría más inteligible el paralelismo entre la llanura de la desgracia y la llanura de Sharon. Eso estamos en Isaías 65:10. Por otra parte, Oseas 2:17 sugiere que la llanura se encuentra en la región desde la que los israelitas comienzan su campaña para entrar en Canaán, que discute las propuestas, ¿verdad? Bueno, en fin, esto es con respecto a la localización.
¿Dónde queda esta llanura de la que nosotros estamos hablando? La llanura de Acor. En realidad, algunas de las propuestas están hablando, ¿verdad?, cerca, dice Jericó, pero el problema es que toda esa llanura, hay una llanura que sale de las montañas de Judá, que se llama la llanura justamente o el valle de Jericó. Tiene 25 kilómetros de ancho, tiene. De una montaña pasa el río Jordán, sigue del otro lado de Jordania y después comienzan las primeras estribaciones también de las montañas de la Jordania. Pero eso así entonces, de ancho, digamos, como el río Jordán, ¿verdad?, tiene el valle, o sea, esa llanura inmensa, 25 kilómetros. 25 kilómetros. Pero es lindo, ¿verdad?, porque está como embretado, ¿verdad? Aquí las montañas de Judá y por la otra parte las montañas de la Jordania. Y todo ese valle, ¿verdad?, de punta a punta, 25 kilómetros. Pero dice, bueno, algunos proponen que sería una partecita que se llamaba entonces el Valle de Acor, o sea, por ahí cerca de Jericó. Los otros proponen un poquitito más hacia allá, pero sabemos que desde Jericó comienzan ya las subidas, ¿verdad? Entonces estoy pensando en algún lugar por ahí que sea una llanura, y eso es lo que dice aquí frente a Adumín, frente a Adumín. Podría ser por ahí, pero ahí son más bien como colinas. En fin, estos son los elementos que también los estudiosos buscan, ¿verdad?, para decir un poco, este es el lugar, para, bueno, hablar un poco y decir a qué lugar se estaba refiriendo. En el versículo 25, sin embargo, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Allí le dijo Josué, ¿por qué nos has traído la desgracia? Una vez que están entonces en ese valle, que el Señor te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo mató a pedradas. También apedrearon a los suyos y los quemaron. Aquí está entonces la parte más dura. Antes del castigo, Josué pronuncia unas palabras en asonancia con el nombre del lugar. Me abdetanu yahkarja Adonai. Entonces no es el pueblo quien castiga, ¿verdad?, a Acán, sino el mismo Dios, el mismo Dios. Entonces, como nosotros vimos ahí, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Me has traído la desgracia, le dice. Me ajartano, nos has traído a nosotros, ¿verdad? Yacareja, desgracia, para Dios. El castigo de Acán se formula de manera extraña, es una manera extraña, mediante 3 oraciones. La primera, con complemento singular, solo se refiere a Acán. Las otras 2, con complemento plural, abarcan a toda la familia y los bienes. Luego en el versículo 26, el montón de piedras se levanta solo sobre Acán. Además se dice 2 veces que lo apedrearon, pero usando expresiones distintas. Bueno, esto es lo que habíamos dicho anteriormente. Como aquí hay varias glosas, seguramente que la primera redacción se refería simplemente a Acán. Acán es el culpable, Acán, punto. Pero después, en la reflexión también, la teología deuteronomista, eso le quiere enseñar, porque esta es una pedagogía, le quiere enseñar a todo el pueblo, a toda la familia, atención. Cuando uno macanea, entonces esa influencia, entonces cae la desgracia sobre todo el pueblo. Entonces, todos ustedes son responsables, la familia es responsable. Peñangare, cuana la pendemembuerare, peñangare, cuana entero veteare, el clan, ¿verdad? Porque si uno falla, entonces, y si nadie le corrige, si nadie le acepta, entonces, por eso es un libro pedagógico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además,
con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar.
y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros miramos la teología del libro de Josué y estamos haciendo este camino muy importante. Ahora vamos a mirar lo que encontramos en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 7, siempre en el versículo 25, porque decíamos en el capítulo 7, allí le dijo, ¿por qué nos has traído la desgracia? Que el Señor, dice, te haga desgraciado. Primero viste que se refiere a él, a vos, a Can. El Señor te haga desgraciado a vos. Y todo Israel lo mató. ¿A quién? A él. Lo mató a él. Y después hay entonces, esta sería una glosa, una continuación agregada. También dice, apedrearon a los suyos y los quemaron. ¿Viste? O sea, le agrega un poco aquí a la familia. Y después en el 26 termina de nuevo diciendo, encima de él. O sea, vuelve de nuevo el singular. Aquí tendrían que poner encima de ellos, de toda la familia, que fue ajusticiada, así le hubiesen puesto, ¿no? Encima de Acán, de él, pusieron un gran montón de piedras, que ha quedado hasta el presente. ¿Viste? O sea, Acán. Así el Señor aplacó su indignación. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. Bueno, termina con esa singularidad, ¿verdad? O sea, con lo singular de Acán nada más. Y allá se nota que también apedrearon a los suyos, a toda su familia, los quemaron. Es un agregado. Entonces, aquí hay en el contexto de castigo y en el contexto de amenaza. Primero, como castigo, se prescribe en caso de que alguien se acerque al monte Sinaí, por ejemplo. Hay un castigo a aquel que se acerque al monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Capítulo 19, 13 del Éxodo. Y en los casos del toro que acornea también, de la muchacha que comete una infamia, del violador y la violada, del que invita a dar culto a dioses extranjeros, del que da culto a otros dioses. El único caso histórico que se recuerda de apedreamiento es el de Nabot, aduciendo que ha maldecido a Dios y al rey. Curiosamente se cumple la ley del Levítico, donde no se usa el verbo Sahal, sino Ragam. En contexto de amenaza, como resultado de la rabia que experimentan ciertas personas, la rabia, ¿verdad? Entonces estos son los lugares donde nosotros encontramos este apedreamiento, ¿verdad? Va a Benin o ve a Benin, que quiere decir sacal, apedrear con piedras. Tirarle piedras. Esa es la expresión. Se usa entonces en este contexto de castigo, tirarle con las piedras. Nosotros también apedrearon, dice, también apedrearon a los suyos y los quemaron. Sacal, entonces,
B-A-Ben, porque Eben quiere decir piedra, Eben. Entonces, tirarle piedra, que al final de cuentas es apedrearlo, ¿verdad? Tirarle la piedra. Entonces, piedras, encima dice plural, ¿verdad? Tirarle piedras. Y entonces nosotros encontramos en algunos. Por ejemplo, miremos Éxodo. Vamos por parte, ¿verdad? Éxodo 19 nos habla de este apedreamiento que existe. El que se acerca, dice, al monte va a ser apedreado en el versículo 13. Primero le dice, cuídense de subir al monte hasta tocar sus bordes, porque todo el que toque el monte será castigado con la muerte. Pero nadie pondrá su mano sobre el culpable, sino que deberá ser apedreado o muerto a flechazos, sea hombre o animal, no quedará vivo. Y cuando suene la trompeta, ellos subirán al monte. Bueno, es entonces lo que nos dice el Éxodo con respecto al apedrear como castigo, ¿verdad? Luego también los casos del toro que acornea. Éxodo 21, en el versículo 28. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y estos mueren, el buey será matado a pedradas y no se comerá su carne. El dueño del buey, en cambio, estará libre de culpa. Pero si el buey solía embestir y su dueño, aunque advertido, no lo vigiló, en el caso de que este buey mate a un hombre o a una mujer, será muerto a pedradas y su dueño también será castigado con la muerte. ¿Alguien ve? Bueno, después en el caso de la muchacha que comete también una infamia. Deuteronomio. Ahora ya pasamos al Deuteronomio, el capítulo 22. En el capítulo 22, en el versículo 21, entonces nos habla de esta infamia. Entonces que también tiene que ser apedreada. 22, 21. Dice, pero si la acusación resulta verdadera y no aparecen las pruebas de la virginidad de la joven, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la gente de esa ciudad la matará a pedradas por haber cometido una acción infame en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Es interesante el leitmotiv que siempre tiene el libro del Deuteronomio o la escuela deuteronomista. Es ese siempre. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Harás desaparecer el mal de entre ustedes. Entonces, por eso estas leyes muy rigurosas. Por eso estábamos diciendo, como ellos tuvieron una experiencia tan negativa que es la experiencia del exilio. Evidentemente que aquí ellos comienzan a escribir y dicen, bueno, algo tenemos que hacer. Y tenemos que ser estrictos y tenemos que ser duros. Evidentemente que estas leyes que nosotros encontramos aquí son de cierta manera, más bien diría, a pesar de que no va el término que voy a utilizar, exhortativa, digo. No tiene nada que ver, ¿verdad? Porque aquí no hay nada de exhortación. Aquí es la muerte, el castigo, así, ¿verdad? Pero, sin embargo, a pesar de que son lenguajes duros, más bien era para entrar entonces en sintonía, el pueblo pueda entrar en sintonía de la gravedad del hecho, porque después al final era muy difícil cumplir esto, ¿eh? No piensen que esto era así a rajatabla, porque si no nadie iba a estar vivo, ¿verdad? En ese lugar. Bueno, seguimos un poco mirando más sobre otros elementos, también por ejemplo del violador. Entonces también recibe el mismo trato, debe ser apedreado. Uno que ha violado a alguien del clan, de la familia, etc., tiene que ser apedreado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Es la primera vez que está volviendo desde que dejó Paraguay y cómo le está recibiendo el pueblo paraguayo. ¿Cómo se siente? Bueno, ya pasé una vez cuando yo me fui en el 2002 y en el 2011 pasé fugazmente 2 días, 3 días de camino a Bolivia. Y después vine el mismo año, 2011, para celebrar los 75 años de Radio Cáritas. Me quedé 2 días, o sea que fue visto y no visto. En esta oportunidad, hace 10 años que no ponía el pie en Paraguay y tenía ganas de venir. El motivo ha sido los 125 años de presencia salesiana aquí en Paraguay. A mí me tocó organizar y vivir el centenario, los 100 años, y 25 años después tengo la satisfacción también de dar gracias a Dios junto a todos mis hermanos salesianos por todo lo que se ha vivido y se ha hecho en este largo periodo de tiempo. El recibimiento que la sociedad del pueblo paraguayo, desde las autoridades eclesiásticas, políticas, pero sobre todo el pueblo sencillo paraguayo me ha dispensado, ha sido de una inimaginable. Yo sabía que la gente me quería, pero no imaginaba que fuese tanto. Así que ha sido un cúmulo de emociones, de sentimientos que me llenan muchísimo y que agradezco de todo corazón. Hemos tenido momentos gloriosos en Concepción, unas pocas horas allá en tu ciudad natal, ayer en la parroquia Domingo Sabio y en fin, en los distintos encuentros que voy teniendo con grupos, sobre todo porque no acepto absolutamente ir a una familia en particular, porque daría el gusto a 2, 3, 4 familias y disgustaría a miles. Entonces son encuentros comunitarios, grupales, donde una buena cantidad de personas pueden saludarme y yo también a ellas. Estoy muy contento y muy agradecido y es para mí una revitalización de mis raíces ya paraguayas.
Seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro, la teología de Josué. Y estábamos leyendo todo lo que significa el apedrear, porque en el versículo 25 dice que primero todo el pueblo lo mató a Acán a pedradas, lo mató a pedradas. Y luego también se agrega y dice, también apedrearon a los suyos y los quemaron. Pero nosotros decíamos que estaban otras glosas también, porque al comienzo la relación era solamente con Acán. Acán era el culpable, todo eso. De repente aquí en el versículo 24, entonces Josué tomó a Acán. Muy bien, Acán, está bien, es con él el trato o el diálogo. Hijo de Seraj, con la plata, el manto y el lingote de oro. A sus hijos y a sus hijas, sus vacas, sus ovejas. Aquí, sin embargo, ya le agrega que también le toma a sus hijos y a sus hijas. Hasta ahí. No dice su esposa, decíamos hace rato, ¿verdad? O sea, aquí desaparece, no tiene, viudo, no sé qué puede ser. Sus vacas, ahora sus posesiones también. Vacas, ovejas, asnos, su carpa y todo lo que poseía. Y los condujo hasta el valle de Acor. Bueno, aquí entonces estamos viendo que pasa de lo singular, pasa a lo plural. Ahora, Ragán Aven, esta es otra expresión preferida por el lenguaje sacerdotal. Esta es otra tradición, en cuanto que la otra era la tradición deuteronomista, exigente, intransigente, el apedreo. Esto te habla de Ragán Even. Entonces, generalmente se usa en contexto de castigo para el que entrega a su hijo a Moloch. A Moloch. Moloch era entonces el dios que pedía el sacrificio humano. Y por lo tanto, en este contexto se habla también del castigo de la familia. Eso sí que no podemos permitir, dice, ¿verdad?, el judaísmo. Eso no podemos permitir. Y entonces, con esta reflexión que están haciendo, ellos dicen, no, el que le sacrifica a su hijo, el que le ofrece a Moloch, a este dios extranjero, entonces la familia debe morir. La familia debe ser exterminada. En este contexto se habla también del castigo de la familia. El que practica, por ejemplo, la nigromancia. El que practica la nigromancia, entonces también. El que blasfema o maldice a Dios, la misma cosa. El que corta leña en sábado. Después, el muchacho incorregible también debe ser castigado. Acán, entonces aquí en el 7:25, ¿verdad? O sea, muere a pedradas. Israel como adúltera, en Ezequiel aparece la misma cosa. También se usa para hablar de apadreamiento. Se usa de hablar de apedreamiento, el hecho de apedrearlo, de matarlo a pedradas, fuera del contexto judicial. También fuera del contexto judicial. Por ejemplo, Adoram, Azarías, y en contexto de amenaza, como consecuencia de una ira, el hecho de apedrear. Vamos a mirar un poco este último como amenaza. Números, el libro de los Números 14:10. Dice lo siguiente: toda la comunidad amenazaba con matarlos a pedradas cuando la gloria del Señor se manifestó a todos los israelitas en la carpa del encuentro. Todos estaban ya amenazados hasta que Dios se manifiesta. Bueno, eso encontramos en el libro de los Números 14:10. Ahora, ¿cuál es lo primitivo? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente encontramos en la Biblia? ¿Y qué es lo que se fue agregando después, como decíamos, como glosa? ¿El castigo exclusivo de Acán o el castigo de todos? O sea, ¿el castigo era para quién? ¿Era solo para Acán, que cometió esa abominable acción, según la Biblia? ¿O se le tuvo que castigar a todos? Basándonos en el texto, parece que solo el castigo de Acán. Parece que solo el castigo de Acán. Más tarde, al insertar la mención de los hijos, hijas y resto de los bienes, hubo que incluirlos también en el apedreamiento. Hubo que incluirlos en ese apedreamiento. Sin embargo, algunos autores, Charbet, piensa que lo antiguo
es el castigo de todos. Él piensa al revés, ¿verdad? En cuanto que la gran mayoría dice, no, ese castigo era solamente para Acán. Sin embargo, nuestro autor, Charbet, él dice, no, ese castigo en realidad era para todos. Por ahí comienza. Entonces, otros, escandalizado, omite directamente entonces eso de los hijos. Omite directamente para decir, no, aquí solamente era Acán. Y cambió también a singular. Ahora, el castigo de Acán y de sus hijos corresponde a la costumbre hitita en delitos que atañen al derecho sacral. O sea, si nosotros buscamos un argumento, si nosotros decimos, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde le viene esta idea de que tienen que apedrear a toda la familia, a todos los hijos? Y bueno, eso nosotros sabemos que había en todo lo que significa, ¿verdad?, la ley de los hititas, es decir, como una copia, como un calco de la ley de la cultura hitita. Sin embargo, la teoría podría explicar a lo sumo el texto griego. Ahora, en el versículo 27, cuando encontramos, dice que es todo apedreado, ¿verdad? Y se lo lleva ahí, y se queda en ese lugar, un montón, ¿verdad? Montón de piedras. Como en otros casos, sobre el cuerpo se levanta un montón de piedras que dura hasta hoy. Sobre el problema de la etiología también podemos mirar, ¿verdad?, y entender que esto es en un sentido de explicar algo que ya existía ahí. Entonces le van, si es etiológico, ¿se acuerdan que la etiología es la invención de alguna narración para aplicarle a eso que nosotros vemos ahí? ¿Qué era eso? ¿De dónde viene eso? Entonces yo quiero explicar y bueno, entonces lo hacemos a través o lo aplicamos esta acción de Acán, como si fuese esa la causa por la que nosotros encontramos ese monumento. Empalmando con el 7.1 sobre el muerto, se levanta un gran montón de piedras que dura hasta hoy. Sobre el problema de la teología, entonces tenemos que seguir mirando, empalmando con 7.1, cuando se enciende la cólera de Yahvé, ahora se apaga, cerrando un círculo de pecado, castigo. Ahí está, pecado, castigo. Este es de la teología de la retribución. El proceso es idéntico al de Números 25, 1-4. También conviene recordar Deuteronomios 13, 18. Que no se te pegue a las manos nada de lo consagrado al exterminio. Esta será la enseñanza final entonces, ¿verdad? Así el Señor renunciará a su cólera. Esta norma no la tuvo en cuenta Acán. Una vez cumplida, el Señor depone su actitud airada. El relato, por lo tanto, termina con una etiología etimológica, es decir, explicando ese nombre, el porqué. Explica el nombre de la llanura de la desgracia. Acor, valle de Acor. Llanura, o si no, todo ese valle de la desgracia. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Seguiremos con nuestro curso bíblico, como siempre, estudiando, profundizando. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.